Bienvenidos a mi canal de MatesCuevas. En el siguiente vídeo seguimos trabajando con el punto 2, que es ángulos. Seguimos trabajando con los ángulos. Lo que ocurre es que ahora vamos a ver el apartado B del punto 2, que es, vamos a saber lo que son ángulos consecutivos, suplementarios, adyacentes, complementarios y opuestos a un vértice. Para ello vamos a ver lo que nos dice la teoría. Dos ángulos se llaman consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado común. Aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro, comparten el vértice y tienen un lado común. Por ello, vemos el ejemplo donde en GeoGebra tenemos el ángulo consecutivo que está formado por los vértices F, E, G, que si yo calculo lo que vale el ángulo, pues este ángulo vale 45,31. Este ángulo, que es alfa, puedo calcular el valor del ángulo consecutivo, que es este. Entonces, como veis, lo que hay aquí es que el ángulo alfa y beta son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque comparten el vértice y tienen un lado en común. Ahora veremos lo que es ángulos suplementarios. Dos ángulos se dice que son suplementarios si la suma es un ángulo llano. La suma tiene que formar un ángulo llano. Entonces, para ello, en este ejemplo, ángulo suplementario, tenemos este ángulo formado por el vértice J, L y K, que es 73,49, y cuando forme este ángulo de aquí, la suma tiene que ser 180 grados. Vamos a calcular el ángulo y claramente, si sumamos 106,51 y 73,49, me sale 180 grados. Vale, ya hemos visto lo que son ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos adyacentes? Pues ángulos adyacentes son cuando son consecutivos y suplementarios. Quiere decir que estos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo gamma, son ángulos adyacentes, porque son consecutivos y suplementarios. Quiere decir que comparten un vértice y un lado y su suma son 180 grados. Para terminar, vamos a ver los dos últimos ángulos que nos quedan, que son los ángulos complementarios. ¿Cuándo se dice que dos ángulos son complementarios? Cuando su suma es un ángulo recto. Acordaros, la suma era 180, son suplementarios, y si suman 90 grados son complementarios. Entonces, en este ejemplo voy a marcar el ángulo formado por los vértices O, N y P, que forma 45 grados, y este, para que sea complementario, tiene que valer otros 45 grados. Lo vamos a calcular y me da que también es 45 grados. ¿Por qué? Porque al igual que en el ángulo suplementario la suma es 180, en el ángulo complementario la suma es 90. ¿Vale? Y por último, vamos a ver lo que es ángulo opuesto por el vértice. Pues decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestos al del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Quiere decir que este ángulo tiene que ser igual que este. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos, hemos cogido dos segmentos para no tener que dibujar semirrectas. Entonces vamos a calcular el ángulo formado por el D, Q y B, que me da 23,79, y como son ángulos opuestos, este ángulo interior me tiene que dar lo mismo. Vamos a formar su ángulo y me da de nuevo que vale lo mismo, 23,79. Los separamos un poco para que lo veáis. Estos ángulos interiores, como son ángulos opuestos por el vértice, valen lo mismo, 23,79 el de la derecha y 23,79 con el de la izquierda. Con esto terminamos lo que es esta última parte de los ángulos, que es clasificación de ángulos complementarios, ángulos opuestos por el vértice, adyacente, suplementario y consecutivo.